De la desnutrición a la obesidad, un problema de alimentación. Transición nutricional en Chile, de la desnutrición a la obesidad, un problema de alimentación. Hoy vamos a hablar de un problema que en este momento constituye uno de los mayores desafíos para la salud pública mundial. Me refiero a la obesidad. La Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad como una epidemia global, y esto basado en el aumento del peso corporal en prácticamente todos los países. Es más, entre 1971 y 2010, el 81% de los países había aumentado el peso corporal, y la prevalencia de la obesidad prácticamente se duplicó entre 1980 y 2008. Al año 2008 había 1.400 millones de adultos con sobrepeso y más de 500 millones con obesidad. Eso era el 2008. Los últimos datos, que no son 100% oficiales, hablan de que esto habría subido a más de 2.000 millones de adultos con sobrepeso u obesidad. Ahora, cada año mueren como mínimo 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o del sobrepeso. Y el año 2013 había 42 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso. De hecho, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. ¿Y esto por qué? Porque los niños con sobrepeso u obesidad tienen mucha mayor probabilidad de convertirse también en adultos obesos. Pero además, y más grave que eso, tienen altas probabilidades de sufrir enfermedades a edades más tempranas, como por ejemplo diabetes y enfermedades cardiovasculares, que se veían siempre solo en adultos y que ahora se empiezan a ver en adolescentes. Por ejemplo, hemos observado diabetes 2, que es la diabetes del adulto, en niños de 14, 15, 16 años, y eso ha ocurrido solo en los últimos 10 años. Entonces, es claro que las consecuencias de la obesidad afectan, pero a los niños lo afectan mucho antes, cuando son obesos infantiles. Y esto, por cierto, se asocia a un aumento de la probabilidad de muerte prematura y de discapacidad. Es más, el 44% de los casos mundiales de diabetes, o sea, casi la mitad, el 23% de las cardiopatías isquémicas coronarias y entre el 7 y el 41% de determinados cánceres son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad. Piensen ustedes que se espera y se supone que uno podría prevenir hasta el 30% de los cánceres solo a través de una alimentación saludable. Ahora, ¿qué es la obesidad y el sobrepeso? ¿Cómo se define? Bueno, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo que es perjudicial para la salud, ya que esto constituye factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas que, tal como decíamos, las más frecuentes son diabetes, cardiovasculares y cáncer. Ahora, la forma más simple de medir la obesidad es con el índice de masa corporal. Esto es el peso de una persona en kilos dividido por la talla en metros al cuadrado. Una persona que tenga un índice de masa corporal superior o igual a 30 es considerada como obeso. Si el índice de masa corporal es igual o superior a 25, es considerada con sobrepeso. Y con un índice de masa corporal de 40 o más se considera un obeso mórbido. Esta definición es para adultos
En niños se utilizan otro tipo de tablas. Bueno, ¿y por qué se produce la obesidad? ¿Cuál es la causa de la obesidad? En general, la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre lo que se come y lo que se gasta. Por ejemplo, el aumento del consumo de alimentos muy ricos en calorías, sin que simultáneamente se aumente la actividad física, va a producir un aumento de peso. Por el contrario, si usted disminuye la actividad física y no disminuye el contenido energético de los alimentos, también va a aumentar de peso. De acuerdo a un estudio que se publicó en julio del 2015 en el boletín de la Organización Mundial de la Salud, se refieren a que el aumento de la obesidad en realidad está en perfecta sintonía con el crecimiento del suministro de energía alimentaria. Es decir, que el aumento de la ingesta podría explicar todo el aumento de la obesidad. Este estudio, que analizó el aumento de la energía alimentaria en 69 países, de los cuales habían de altos ingresos, de medianos ingresos y de bajos ingresos, y llegó a la conclusión de que tanto el peso corporal como el suministro de energía alimentaria habían crecido en 81% de todos los países entre el año 71 y el 2010. Y además, en el 65% de los países, el solo crecimiento de calorías disponibles era más que suficiente para explicar el aumento del peso corporal. El aumento de la ingesta energética ha sido variable entre los diferentes países, pero hay algunos ejemplos donde el aumento es sorprendentemente alto. Por ejemplo, en Canadá aumentó en 560 calorías por persona por día entre 1971 y 2008. En ese periodo, por ejemplo, en Estados Unidos, aumentó en 770 calorías por día y por persona. Bueno, ¿y qué ha pasado en Chile? En Chile ha ocurrido una rápida transición nutricional. Eso también ha ocurrido en toda Latinoamérica. ¿Y qué significa esto? Que el perfil nutricional de la región ha cambiado desde una situación caracterizada por desnutrición en los 70 y talla baja también, que va unido a la desnutrición, a otra donde los principales problemas son la obesidad y las enfermedades crónicas. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile nosotros teníamos una prevalencia de desnutrición infantil de 15,5 en 1975. Esto bajó a 8,8% el año 87, a 5,5 el 93 y posteriormente desapareció. La disminución de la desnutrición fue un hito importantísimo. A ello contribuyeron los programas nacionales de entrega de leche, de atención primaria y todos los, diría yo, programas y políticas que salieron y surgieron desde el INTA comandado por el doctor Fernando Monkel. Esto ha sido un éxito de resonancia mundial porque en 30 años eliminamos la desnutrición infantil. ¿Qué ha pasado con la obesidad infantil en Chile? Nosotros podemos dar cuenta de la obesidad infantil en primer año de enseñanza básica porque la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas tiene estadísticas que lleva desde el año 87. Y hemos pasado de valores de 7,5% de obesidad el año 87 a 25% el año 2013. Esto es realmente, yo diría, brutal, no sé qué palabra utilizar, pero piensen subir de 7 a 25, 3,5 veces. Ese es nuestro problema en este momento. Y
los niños cuando llegan a la escuela quiere decir que ya están obesos, porque estos son en primer año básico. O sea, hay un 25% de los niños que llegan obesos a la escuela, o sea que engordaron antes de los 7 años. La buena noticia fue que en el mismo periodo la talla de los niños, o sea, su altura, aumentó casi en 3 centímetros para niños y para niñas. Entonces, eso fue bueno porque si ustedes recuerdan lo que les dije al principio, cuando hay desnutrición también se produce un problema de talla baja. Ahora, ¿qué pasa en adultos? Nosotros tenemos 2 grandes encuestas que nos permiten conocer la frecuencia de obesidad en la población adulta en Chile en muestras representativas. En hombres, entre 2003 y 2010, la obesidad subió de 19% a 20,5%. Y en mujeres subió de 23% a 32% de las mujeres. Ahora, si uno analiza las cifras para el total de la población, se encuentra con que el 27% de la población chilena tiene obesidad. Pero esto no es todo, porque si a esto agregamos que hay un 40% de personas que tienen sobrepeso, nos vamos a encontrar con que un 66 o 67% del país tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, esto se transforma en lo normal, aparece como lo habitual. Fíjense ustedes que había 42% de los adultos chilenos que el año 2010 declararon que estaban haciendo algo por controlar su peso. Pero solo el 12,1% de los adultos se autocalificaban como obesos, en circunstancias que tenemos el 27% de la población obesa. O sea que hay una falta de reconocimiento del problema, el cual es el primer paso para iniciar el cambio de hábito. En síntesis, ¿qué podríamos sacar en limpio de esta clase? Primero, la desaparición de la desnutrición infantil ocurrió en forma acelerada, al extremo que en este momento no hay desnutrición en Chile, pero simultáneamente con esto rápidamente se produjo un aumento de la obesidad. Segundo, se ha producido un aumento muy importante de las enfermedades crónicas que en este minuto son la principal causa de enfermedad y muerte en el país, como por ejemplo cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades de salud mental, para todas las cuales la obesidad es un importante factor de riesgo. Es especialmente preocupante el aumento de la obesidad infantil, por varias cosas. La primera, porque estos niños que son obesos tienden a ser obesos también de adultos. Y segundo, porque estas enfermedades crónicas están apareciendo precozmente y en gente mucho más joven, cosa que tampoco se había visto antes. Ahora, la alimentación no saludable y el sedentarismo son las principales causas de la obesidad a nivel global, teniendo un importantísimo papel la alimentación no saludable. Muchas gracias.